Si alguna vez has encendido un bot de grid de trading y has terminado con la cuenta liquidada o atrapado en un drawdown flotante durante meses, es porque estás usando una configuración matemática de retail. A los algoritmos cuantitativos profesionales de trading les importa entre 0 y nada adivinar si el precio va a subir o va a bajar en la próxima vela de 5 minutos. Y aún así generan millones diarios exprimiendo la volatilidad usando grids institucionales. Esto no es el típico vídeo genérico donde te enseño a darle a un botón de autotrading en tu broker para que cruces los dedos aplicando un grid genérico condenado a la quiebra. Después de auditar cientos de sistemas de trading algorítmico, te confirmo que el verdadero dinero en los mercados no se hace prediciendo el futuro direccional, se hace capturando la entropía y el caos del presente en el mercado. Hoy te voy a entregar la masterclass definitiva, la única que vas a necesitar en toda tu vida sobre los sistemas de grid trading para aplicarlos con éxito. Vamos a ir desde los cimientos y el por qué el 90% falla hasta las fórmulas matemáticas exactas que usamos a nivel profesional para no perder jamás una cuenta aplicando sistemas de grid trading a diario. Y si te quedas hasta el final, te voy a revelar la fórmula exacta de cobertura delta neutral. El secreto estructural que los creadores de mercado utilizan para que su bot de Trading Grid siga imprimiendo dinero incluso cuando el mercado colapsa y se gira un 40% en un solo día, blindando tu capital contra cualquier cisne negro. En los próximos minutos vamos a desmantelar matemáticamente cada tipo de grid que existe en el trading institucional. Este es el mapa completo del vídeo de hoy. Veremos exactamente las fórmulas para calcular un grid aritmético frente a uno geométrico y lo más importante, qué pares de divisas o índices exactos debes usar para ser rentable en uno o el otro desde el día 1. Desglosaremos la estructura del grid direccional frente al neutral para que dejes de luchar contra la macroeconomía. Entenderemos el riesgo de inventario oculto que devora tu margen cuando aplicas un sistema de grid trading tradicional. Y al final te daré la clave de todo. Te enseñaré a configurar los parámetros dinámicos usando la volatilidad estadística en tiempo real del activo. Pero para un momento. Imagina dejar de mirar gráficos de un minuto con ansiedad. Imagina construir una máquina lógica que se alimenta del ruido del mercado, que compra en las caídas y vende en los rebotes, matemáticamente, sin emociones, mientras tú duermes. Esa es la promesa de un grid bien estructurado. Eso es lo que vas a aprender hoy en este vídeo. Pero si no entiendes la matemática detrás de este sistema, cada vez que abras una operativa estarás regalando tu capital en forma de liquidez al mercado. Hoy vamos a transformar tu enfoque y entendimiento sobre el grid de trading de una vez por todas. Tras este vídeo dejarás de intentar adivinar el mercado con indicadores inútiles y estáticos para empezar a exprimirlo matemáticamente. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TechChain. Comenzamos. La economía de los mercados financieros se basa en una estadística innegable que los gurús te ocultan para venderte sus estrategias perdedoras. Y es la siguiente: el precio pasa hasta el 80% del tiempo lateralizando dentro de rangos, consolidando, respirando y solo un 20% del tiempo en tendencias agresivas y direccionales. Sin embargo, el trader novato pierde su vida, su salud mental y su dinero intentando cazar desesperadamente ese 20% restante. Del otro lado, el trader institucional, por el contrario, crea un sistema algorítmico para extraer beneficio del 80%. El dinero inteligente no caza, recolecta. Porque un sistema de grid es exactamente eso, una recolección. Es una matriz matemática de órdenes escalonadas. Para crearlo, estableces un límite superior e inferior, definiendo tu área de trabajo volumétrica.
El algoritmo divide ese espacio en una cuadrícula perfecta. En cada nivel, por debajo del precio actual, el sistema coloca un buy limit. En cada nivel, por encima, coloca un sell limit. A medida que el activo oscila de forma natural, el algoritmo compra en un soporte matemático y vende en la siguiente resistencia algorítmica. Entra y sale sin preguntar. Aterrizando el concepto para que nos entendamos, si quieres ser rentable con sistemas de grid trading, tienes que dejar de pensar como un cazador que sale a cazar con un rifle de francotirador y cuando falla el disparo empieza a disparar a lo loco intentando acertar, porque lo único que harás es gastar munición y el dinero de tu cuenta. Por el contrario, debes comenzar a pensar como un pescador y diseñar tu grid no como un sistema de respaldo para cuando tu operativa inicial falla, como hace la mayoría, e intentas salvarla a lo desesperado, sino que debes diseñar tu grid completo como una red, como una única operativa cuyo único objetivo es pescar lo que haya dentro del área. Aquí tienes tu primera victoria real, el primer filtro que separa a un profesional de un perdedor. Para que esto funcione, primero debes dominar la ecuación fundamental del beneficio por cuadrícula o Net Grid Profit. Anota esta fórmula a fuego. El beneficio neto es igual al tamaño del lote multiplicado por el valor del pip multiplicado por la distancia en pips entre la entrada y el take profit. A este resultado bruto debes restarle obligatoriamente 3 fricciones transaccionales que son los asesinos silenciosos de tu cuenta. El spread de apertura, las comisiones por lote del broker y el swap o rollover nocturno. Si la suma de tu spread, comisión y swap promedio es mayor que el 20% del beneficio bruto de tu nivel de grid, estás operando un sistema matemáticamente perdedor. Estás trabajando para pagarle el yate a tu broker y regalar está bien, pero no creo que te hayas iniciado en el trading para eso. Por eso los profesionales aplican el ratio ATR sobre el spread. Si no sabes qué es, no te angusties porque te lo explico ya mismo. Si un par de divisas se mueve en promedio 50 pips al día, pero su spread es de 3 pips, es un activo operable. Si se mueve 20 pips, pero su spread es de 4 pips, el grid colapsará por fricción del mercado. Primera regla profesional de oro que te llevas ya puesta. No alimentes al broker. Solo ejecuta grids en cuentas raw spread con latencia cercana a cero y en los activos con mayor ineficiencia de movimiento y menor coste de transacción, como por ejemplo el euro dólar o el oro en horas pico. Hasta aquí parece que con cruzar un par de órdenes de compra-venta, controlar el spread y elegir un par volátil, ya tenemos el santo grial para imprimir dinero infinito. Pones la red, te preparas un café y te vas a dormir. Pero no te engañes, porque aquí está la trampa matemática estructural por la cual los brokers adoran los bots genéricos de retail y se frotan las manos cuando ven tus operaciones y la lógica que hay detrás, sabiendo que el 90% de vosotros acabará sufriendo un margin call letal en menos de 3 meses y se quedarán con todo tu dinero. El gran destructor de cuentas no es el mercado, es aplicar la arquitectura de grid equivocada al entorno macroeconómico equivocado. Existen 4 arquitecturas institucionales de grid, cada una con su propia fórmula de cálculo y su escenario de uso estricto. Si usas la que no toca, la exposición neta asimétrica o drawdown flotante engullirá todo tu margen disponible. Así que presta atención si quieres ser rentable con una estrategia de grid trading, porque entramos en la materia profunda. Arquitectura número 1. El grid aritmético o grid lineal. En este sistema, la distancia en pips entre cada orden es idéntica en valor absoluto, invariable y rígida. Su fórmula es simple. El paso del grid es igual al precio máximo menos el precio mínimo de tu rango, dividido por el número total de niveles que deseas. El resultado es, por ejemplo, una orden exacta y milimétrica cada 20 pips.
¿Para qué sirve exactamente? Pues exclusivamente sirve para activos altamente cointegrados y con una reversión a la media matemática estricta. Si no sabes qué mercados son estos, no te angusties porque en el último vídeo que subí al canal diseño y te regalo un escáner IA para analizar al detalle un mercado y extraer el dato de forma profesional y automática en menos de un minuto. Aquí arriba en la tarjeta tienes el enlace del vídeo. Pero para avanzar con el asunto te doy unos tips. Hablamos de mercados como, por ejemplo, cruces de forex como el australiano New Zealand, el euro libra o el canadiense franco suizo. Son pares que comparten economías estrechamente ligadas. Son mercados chatos, pesados, sin mucha tendencia estructural a largo plazo, donde el precio siempre, por pura gravedad económica, vuelve a su punto de origen. Aquí el grid aritmético es un reloj suizo. Arquitectura número 2. El grid geométrico o logarítmico. Aquí la regla cambia. La distancia no se mide en pips fijos, sino en un porcentaje de movimiento continuo. La fórmula cambia radicalmente para adaptarse al crecimiento del mercado. El ratio del paso es igual a la raíz n del precio máximo dividido entre el precio mínimo, donde n es el número de cuadrículas. Esto crea órdenes cada 0,5% de movimiento del precio actual, por ejemplo. ¿Por qué necesitas esto? Pues para no quebrar operando con un grid de trading en activos que se expanden con altísima volatilidad direccional, como por ejemplo el oro, el Nasdaq o el Dow Jones. Piénsalo, si el oro pasa de 2.000 a 2.500 dólares la onza de Troy, un grid aritmético fijo de 20 pips se vuelve inútil. El ruido natural del mercado a esos precios más altos lo atravesará sin inmutarse, ejecutando órdenes falsas y quebrando tu cuenta. El grid geométrico escala matemáticamente en proporción al precio, asegurando que tu rentabilidad porcentual por nivel sea idéntica en cualquier escala. No te quedas atrás cuando el mercado crece, te adaptas. Arquitectura número 3. El grid direccional. Un grid bidireccional estándar compra abajo y vende arriba. Es un sistema neutral que asume que el mercado pues no va a ir a ninguna parte. Pero la realidad macroeconómica nos demuestra algo oscuro. Los mercados financieros caen 3 veces más rápido de lo que suben. Esto sucede por el pánico institucional cuando este mismo crea vacíos de liquidez. Si tienes un grid neutral estándar operando el Standard & Poor's 500, una recesión inesperada te activará todas y cada una de las órdenes de compra en segundos, absorbiendo todo tu capital libre y liquidando tu cuenta al instante. El grid direccional soluciona esto alineándose con el sesgo fundamental. Operamos a favor de la corriente, nunca en contra. Si la curva de tipos de interés sugiere expansión económica y los datos de empleo son fuertes, activamos un long grid. El algoritmo despliega una red que solo coloca buy limits hacia abajo en las correcciones y al rebotar cierra esas compras en ganancias, pero jamás bajo ninguna circunstancia abre posiciones de venta en corto. Filtra el ruido y extrae valor solo a favor de la inercia macroeconómica. Llegados a este punto de la masterclass, pensaríamos que cambiando el tipo aritmético a geométrico con una dirección macroeconómica clara, ya tenemos el sistema perfecto a prueba de balas. Pero la realidad de los mercados no perdona. Cuando he auditado backtest algorítmicos con periodos de crisis de liquidez o durante los meses de verano, siempre confirmo que mantener parámetros estáticos es un suicidio lento a largo plazo. Imagina que configuras un paso geométrico del 1%. Es perfecto para enero, pero llega agosto, el mercado entra en un periodo de calma muerta donde la volatilidad diaria no supera el 0,2%. Tu bot se quedará congelado, paralizado durante semanas enteras sin ejecutar una sola orden porque el precio no alcanza tus niveles. Cero movimiento, cero rentabilidad, coste de oportunidad perdido.
Para solucionar esta ineficiencia absoluta, el dinero inteligente da el salto evolutivo definitivo. No usa parámetros estáticos calculados a ojo al inicio de la semana. Da el paso hacia la arquitectura número 4, el grid dinámico ajustado por volatilidad. Vamos a inyectar lógica cuantitativa de alto nivel a nuestro sistema. Este algoritmo destruye la rigidez de los precios fijos leyendo un indicador clave, el ATR, el Average True Range, evaluado en tiempo real. La distancia entre las órdenes ya no es un número, es una variable viva que se recalcula constantemente mediante la siguiente fórmula profesional. El paso dinámico es igual a un multiplicador estadístico que llamaremos alfa, multiplicado por el ATR de los últimos 14 periodos. De este modo, cuando el mercado está aburrido, en calma y sin volumen, el ATR cae. El algoritmo lo detecta, la red matemática se comprime agresivamente y empieza a exprimir beneficios microscópicos de movimientos de tan solo 3 o 4 pips. Pero en el instante en el que abre la Bolsa de Nueva York o la Reserva Federal anuncia los tipos de interés y el precio explota, el ATR se dispara. En milisegundos, la red se expande automáticamente a 50 pips de distancia. Al hacer esta respiración artificial, el algoritmo evita intentar agarrar el cuchillo cayendo con la mano desnuda, protege celosamente tu nivel de margen y se adapta al caos orgánico del mercado como un organismo vivo. Es literalmente una obra de arte matemática en movimiento para operar tu cuenta de trading. Con el grid dinámico, nuestro sistema ya está absorbiendo la entropía del mercado a la perfección, generando flujos de caja exponenciales mes a mes, comportándose como una máquina perfecta. Ponte en situación, estamos batiendo el mercado, pero de repente, sin previo aviso, un cisne negro geopolítico golpea todas las noticias en fin de semana. El domingo por la noche, en la apertura del mercado, el precio del activo abre con un gap brutal y entra en caída libre, rompiendo por completo el límite inferior de nuestra red extendida. Todo nuestro capital disponible es absorbido, la cuenta quiebra. El nivel de margen colapsa dramáticamente al 10%. Todo el lotaje máximo permitido está acumulado en compras perdedoras y el temido aviso de margin call del broker parpadea en rojo en el MetaTrader. Está a punto de ejecutar el cierre forzoso y fulminar nuestra cuenta para siempre. Con esto llegamos a la prueba de fuego de cualquier trader algorítmico. ¿Qué haces cuando la estadística dinámica falla por un evento extremo y el precio entra en un abismo irrecuperable y no quieres perder tu cuenta por completo? Muchos falsos gurús y vídeos mediocres de internet te dirán que la solución es hacer un hedge, es decir, congelar la cuenta abriendo una posición de venta exactamente del mismo tamaño que tus compras perdedoras. Esto es una aberración matemática. Congelar el margen asumiendo posiciones opuestas en la misma cuenta es financieramente idéntico a cerrar las posiciones en pérdidas en ese momento, con el agravante de que al congelar estás inmovilizando tu capital y pagando el doble de spread y el doble de comisiones swap diarias a tu broker. Literalmente es un placebo psicológico para no aceptar que has perdido. Pero te voy a explicar cómo gestionamos esta situación en el sector profesional. Los fondos cuantitativos no congelan cuentas, los fondos aplican matemática de cambio de régimen. La pieza clave definitiva que diferencia a los bancos de los minoristas es la combinación del exponente de Hurst y la reducción dinámica del coste base. Presta mucha atención porque esta es la pieza clave que te hará ser rentable con un sistema de grid trading. Tenemos claro que el grid es un sistema diseñado para entorno de reversión a la media. Cuando el mercado entra en tendencia agresiva, el grid debe morir. Fin, no hay más misterio. Para detectar esto matemáticamente antes de quebrar la cuenta, nuestro bot de trading debe evaluar en tiempo real el exponente de Hurst, una fórmula de geometría fractal que analiza la serie de precios y da un valor de 0 a 1. Si el exponente de Hurst
marca un valor cercano a 0.5, el mercado es ruido y el grid funcionará. Pero en el milisegundo exacto en el que el cisne negro ocurre y el exponente de Hart supera el nivel de 0.6, el algoritmo detecta un cambio de régimen hacia una tendencia fuerte. En ese preciso instante, el algoritmo, nuestro bot de trading, debe abortar inmediatamente el grid. Debe dejar de colocar órdenes en contra del movimiento. En su lugar, debe mutar, pasar a ejecutar una estrategia asimétrica de seguimiento de tendencia a favor del colapso. Y seguramente te pregunte, pero Ignacio, ¿y qué pasa con el inventario de compras atrapado de arriba? Aquí entra la genialidad matemática, la reducción dinámica del coste base o algorithmic unwinding. El sistema no cierra la pérdida de golpe, utiliza el 100% del flujo de caja positivo que está generando el nuevo algoritmo de tendencia para liquidar bloque a bloque las posiciones atrapadas. Por cada $100 de beneficio neto que genera vendiendo a favor del crash, el algoritmo cierra automáticamente $100 de pérdida exacta de las posiciones de compra atrapadas. Céntimo a céntimo va desangrando el error anterior usando el beneficio del mercado actual. El drawdown se reduce matemáticamente a coste cero sin inmovilizar el margen. No congelan la pérdida esperando un milagro direccional, la exterminas matemáticamente forzando un break-even algorítmico, adaptando tu robot a la realidad del mercado en tiempo real. La ventaja añadida, que en la mayoría de las ocasiones cuando se produce un colapso de este tipo en el mercado, a las pocas horas o días tiende a revertir completa o parcialmente, por lo que seguramente recuperes tu grid completo antes de lo esperado. Así es exactamente como se estructura, se calcula desde cero y se protege un verdadero sistema profesional de grid trading. Hemos pasado desde la simple adaptación geométrica hasta el invencible blindaje matemático por delta neutral. Tienes en tus manos el conocimiento del 1%. Pero escucha atentamente, conocer la teoría del exponente de Hart para detectar el cambio de régimen no sirve absolutamente de nada si no sabes cómo calcularlo y programarlo correctamente en tu bot de trading. Aplicar la ventana de periodos equivocada a la fórmula fractal te dará falsos positivos, haciendo que tu algoritmo aborte el grid cuando era una falsa ruptura, fulminando tu cuenta por un simple error de código. Es un fallo matemático letal, pero no te preocupes porque te explico exactamente cómo calcular el exponente de Hart paso a paso en este vídeo de aquí. Haz clic ahora y nos vemos dentro.